Gracias por continuar aquí en Observatorio de TV UNAM. Estamos analizando la reforma constitucional en materia de transparencia recientemente promulgada. Quizá la reforma que menos ruido ha hecho de las que se aprobaron en las últimas semanas, pero la que puede tener el mayor consenso, no solo entre las fuerzas políticas que la procesaron, sino entre las organizaciones de la sociedad civil dedicadas al tema, entre los académicos que también siguen los asuntos de la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, así como la protección de datos. Estamos conversando sobre esta importante reforma con Jacqueline Pechard y con Luis Emilio Jiménez Cacho. Esta conversación, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet en nuestra dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Luis Emilio, la reforma, ya lo comentábamos, incluye ahora como sujetos obligados desde la Constitución a los partidos políticos. Tú has venido trabajando en temas de transparencia desde el Instituto Federal Electoral. Los partidos han tenido obligaciones para presentar informes de cómo usan los recursos públicos que reciben, incluso los privados, que se presentaban ante los órganos de fiscalización del IFE, y finalmente toda esa información era pública. Digamos que los partidos políticos en México estaban sometidos a un grado de control más exhaustivo que en otros países. ¿Cuál es el paso hacia adelante, si es que se da, que implica el meter a los partidos como sujetos obligados desde el texto constitucional? Bueno, yo creo que es un paso muy importante. Diríamos que es la tercera vuelta de tuerca que se le da al tema de transparencia de los partidos. La primera, tú la mencionabas, fue el momento en que el IFE empezó a hacer pública toda la información derivada de los procesos de fiscalización. Eso fue incluso antes de que existiera la ley de transparencia. A partir de la reforma de 2007 al artículo 6, ya se consideró que los partidos eran sujetos obligados, pero bajo una modalidad que era bajo la legislación que regula los partidos, que es el COFIPE. Y entonces apareció esta cosa que se llamó la obligación indirecta, que era una cosa pues que yo creo que era resultado de un temor y un desconocimiento en aquel momento de los partidos, porque lo que plantea la obligación indirecta es, para que tú obtengas, un ciudadano obtenga información de un partido, se la debe pedir al IFE. Y el IFE ve si la tiene el propio IFE. Si no la tiene el IFE, se la solicita al partido y el partido estaría obligado a entregarla. Entonces era una obligación indirecta porque el ciudadano nunca entraba en contacto con el partido para pedir la información, sino que era con la autoridad electoral. Y entonces la autoridad electoral era la responsable de gestionar y de obtener. Primera particularidad. Segunda, dado que todas las resoluciones de autoridad electoral son impugnables ante el Tribunal Electoral por parte de los partidos tenían un medio de protegerse ante las resoluciones del órgano garante del IFE, que era el que en su caso confirmaba la obligación de entregar cierta información. Eso cambia radicalmente al momento de hacer la obligación directa, porque ahora va a ser el IFAI y los partidos no van a tener más recurso que acatar aquello que dictamine el IFAI. Y además el ciudadano accederá directamente a los partidos, a las unidades de enlace de los partidos para requerirles la información. Yo creo que este modo de operación va a contribuir mucho a que los partidos consoliden su apertura, su disposición a no ver a los ciudadanos como intrusos cuando piden información sobre los partidos, que es lo que ha prevalecido hasta antes de la reforma de 2007. Aunque la reforma permitió un gran avance, yo sostengo que hubo grandes avances en la transparencia de los partidos a la fecha, con este nuevo empuje creo que se va a consolidar definitivamente la oportunidad de que los partidos sean transparentes y tengan un vínculo más abierto con la ciudadanía. Si entiendo bien la explicación, el diagnóstico que hacen de cómo venía operando la transparencia a partir de la reforma, pues que primero fue legal, después constitucional en 2007, implicaba que en las entidades federativas tuviéramos un panorama muy desigual, un piso muy disparejo que dependía pues de los criterios que se adoptaran en cada estado para ver qué tanto se abría el gobierno, el poder judicial de
determinada entidad, incluso el Poder Legislativo. Entonces teníamos un problema de heterogeneidad prácticamente horizontal. Pero también, por lo que veo, tenemos un problema, o hemos tenido, de heterogeneidad en el propio nivel federal, que es el Ejecutivo Federal tenía unas obligaciones de transparencia y que se resolvían a través de el IFAI, distinto al que tenían, por ejemplo, los partidos políticos o también otros poderes de tipo federal. Ahora se empieza a volver más armónica, se empiezan a reducir las ventanillas y los diferentes procedimientos para que el ciudadano finalmente pues ejerza el mismo derecho, que es el que está plasmado en el artículo 6º constitucional, Jacqueline. Así es, aunque la ley de transparencia y acceso a la información obligaba a todos los poderes, el hecho de que solamente la Administración Pública Federal, el Gobierno Federal, tuviera un organismo autónomo en sus funciones, porque el IFAI, aunque era parte del gobierno federal, ahora será autónomo, pero sí tenía autonomía en cuanto a las decisiones que tomaba y obligaba al gobierno, es decir, era un vigilante y un enorme control, mientras que en los otros poderes y en los organismos autónomos, ellos mismos generaban a su vigilante. ¿Sí? De suerte que, aunque tenían que rendir cuentas y aunque tenían que informar al Congreso por la vía del IFAI, porque el IFAI era el que finalmente le informaba al Congreso cómo iba la transparencia en general, el IFAI no tenía ningún tipo de posibilidad de vigilar a los otros poderes y de lograr que los otros poderes tuvieran pues los mismos niveles de exigencia que se estaba teniendo en el ámbito del gobierno federal, justo porque existía un organismo que lo vigilaba con autonomía de funciones. Entonces, sí creo que esa disparidad se daba en el ámbito federal de manera muy clara. De tal manera que en lo sucesivo el IFAI va a atender solicitudes que se hagan a la Cámara de Diputados, a las comisiones del Senado, a los partidos políticos, al Poder Judicial también. También al Y a Poder las Judicial. autoridades electorales, al Tribunal Electoral, a todos. Solo al Banco de la Suprema México. Corte queda fuera. La Suprema Corte, que es el máximo Tribunal. pues ese sí queda fuera y tiene su propio organismo, como ahora lo tiene, de vigilancia de la propia Suprema Corte, pero es el único que queda fuera. Ahora La Comisión de Derechos Humanos también queda subordinada a los criterios y procedimientos establecidos por el IFAI. Los sindicatos, Luis Emilio, ¿cuál va a ser el procedimiento para que la gente diga quiero conocer cómo están usando los recursos públicos que reciben? A ver, habrá que ver todavía la legislación secundaria, que sea la que precise. Yo creo que en materia de sindicatos hay dos aspectos importantes a considerar. Ya la reforma a la ley del trabajo de finales del año anterior, todavía en el sexenio de Calderón. Sí, fines de 2012. Reconoció una serie de principios de transparencia en materia sindical que son obligaciones de la autoridad laboral, de la Secretaría del Trabajo. Y lo reconoció a partir de resoluciones del IFAI. De manera que los contratos colectivos, los reglamentos interiores, las famosas tomas de nota, tienen carácter público y la Secretaría del Trabajo está obligada a publicarlos en Internet. Eso es un logro, digamos, que se plasmó en la Ley Federal del Trabajo. Con esto lo que se establece es una solución a un tema que fue muy polémico, sobre todo en torno al sindicato de Pemex, que era, ¿acaso los sindicatos no están obligados a rendir cuentas del uso que le dan a los recursos que les entrega la empresa pública para una finalidad específica? Estos sindicatos del sector público defendían que al pasar a su poder tenían un carácter reservado y privado. Lo que establece ahora la Constitución es que no. Toda aquella persona, física o moral, que reciba recursos públicos tiene que rendir cuentas sobre el uso que les da. Si este principio se va a aplicar con mayor amplitud en el caso de los sindicatos para rendir cuentas, no solo sobre el uso del dinero, sino sobre el desempeño de su función legal, es un tema que tendrá que verse en la legislación secundaria, pero por lo pronto queda claro que como cualquier persona moral que recibe recursos públicos, los sindicatos que los reciban estarán obligados a rendir cuentas. Esto plantea un tema para los sindicatos, que es organizarse de la misma manera que ahora están obligados los partidos para no ser entidades cerradas que ven a los ciudadanos como intrusos y que son una especie de coto privado
de poder de sus dirigentes, sino que se les imponen obligaciones democráticas también a los sindicatos en este sentido. Bueno, tendrá consecuencias para la vida de los sindicatos, incluso ampliando los derechos de los agremiados, de los propios sindicatos, que con frecuencia no saben qué hacen con sus propias cuotas sindicales, pero viendo esta descripción que haces con lo que está en la Constitución, aquellos casos que costó tanto trabajo investigar, Jacqueline, a ti te tocó como consejera del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el famoso Pemex Gate, que fueron recursos del sindicato de Pemex que le dio la empresa y a su vez acabaron en una campaña política o no se probó el gasto, pero acabaron en el PRI, pues esto se tendría que conocer a través de el IFAI. Solicitudes e incluso de transparencia activa, es decir, que los sujetos obligados, el IFAI no solamente tiene que responder a solicitudes de información, sino que tiene que ser un promotor de la transparencia. Y entonces tiene que impulsar que los entes obligados pongan en sus páginas la información que a la sociedad le interesa. Y obviamente el asunto de los recursos públicos que Pemex le da al sindicato o que la Secretaría de Educación le da al Sindicato de Educación, pues o el IMSS, son recursos muy importantes que hasta ahora, cada vez que se le pedía antes a Pemex información sobre lo que le daba al sindicato, pues Pemex decía, no, porque no es dinero mío, es un dinero del sindicato, ¿no? Entonces, bueno, siempre había esta lucha por sacar estos recursos públicos a la vista de todos y pues ya se ganó en eso. Muy bien, vamos a hacer una pausa para continuar analizando, si me permiten, además de las virtudes, los retos que implica que el texto constitucional, además de estar ahí, pueda tener traducción práctica en la realidad y cambiar la forma en cómo operan los entes públicos y también privados que reciben recursos del erario y finalmente si se modifican pues las condiciones en que los ciudadanos ejercen sus derechos, en este caso el de acceso a la información. Continúe con nosotros, ya volvemos a esta charla con Jacqueline Pechard y Luis Emilio Jiménez Cacho sobre la reforma constitucional en materia de transparencia. Ya volvemos.